Con esta primera clase que se relaciona o que aborda la importancia de la epistemología y de la metodología para la investigación, iniciamos nuestro seminario de inducción a la investigación. En este seminario vamos a tratar de examinar o utilizar herramientas como la epistemología y la metodología, cómo usarlas, cómo aplicarlas, cómo incorporarlas en el diseño de una tesis doctoral. Hemos insistido en el seminario anterior como la importancia de la epistemología, para qué sirve la epistemología de una ciencia para la economía. En este caso vamos en esta clase a examinar de una manera general, dar esos principios básicos generales, orientadores, porque hay que recordar que en el campo de la metodología y en el campo de la investigación no hay palabras definitivas, no hay métodos definitivos, no hay fórmulas mágicas, pero examinando unos problemas, el problema de investigación de una tesis doctoral, desde un criterio epistemológico, desde un criterio metodológico, pues vamos a poder desarrollar una tesis con carácter sistemático, lógico, bien estructurada y para, garantizar el éxito de esa tesis doctoral. En este sentido, al examinar la importancia de la epistemología y de la metodología en el proceso de la investigación, vamos a entender la epistemología como los fundamentos y los principios que definen el conocimiento, y la metodología va a ser la guía práctica para llevar a cabo o desarrollar esa investigación que va a estar inherente al proceso de formulación, de diseño de esa tesis doctoral. Y una conexión entre ambas, entre la epistemología y la metodología, es decir, cómo ellas van a interactuar o cómo se complementan para poder fortalecer ese proceso de investigación que nosotros vamos a desarrollar en ese diseño y elaboración de esa tesis doctoral. En este sentido, va en el caso de considerar la epistemología como los fundamentos del conocimiento. La epistemología la hemos entendido que se va a ocupar de los conceptos, de los principios básicos del razonamiento en un determinado campo de conocimiento, en este caso concreto en el campo de la ciencia económica, que es el problema que nos ocupa y es en el marco que se va a desarrollar la tesis doctoral. Cuando nos preguntamos por los problemas epistemológicos, nos va a remitir a la naturaleza, a la estructura, los procedimientos de validación y las implicaciones predictivas de las teorías, así como las relaciones existentes en el caso concreto de la economía como ciencia, cómo es esa relación entre la teoría y la realidad, cómo hay esa interconexión entre la teoría y la realidad, cómo desde la teoría nosotros vamos a poder examinar esos elementos presentes en la realidad y que explican, y de esta manera explicar cómo se producen los fenómenos económicos. Cuando se plantean problemas de cómo los economistas explican los fenómenos presentes en esa realidad económica, significa preguntarse cuál es el estatus científico de la economía como ciencia. Pero como este no es el objetivo de nuestro seminario, es importante que comprendamos en sentido general que cuando partamos de la teoría en el diseño de una tesis doctoral, las explicaciones deben ser sistemáticas, deben ser controladas por la evidencia empírica, y esto es lo que genera la ciencia y es el objetivo fundamental de la ciencia, que sería esa organización de ese conocimiento adquirido sobre la base de esos principios explicativos proporcionados por la teoría. La ciencia económica, en el caso concreto de la ciencia económica, nos va a proporcionar cualquier cantidad de explicaciones sistemáticas y que van a estar apoyadas por la evidencia empírica. Y aunque vuelvo a insistir en eso, no es el objetivo de nuestro seminario demostrar si la economía
es una ciencia. De lo que se trata es de que comprendamos de que la ciencia económica es una ciencia peculiar porque se dedica al comportamiento, al estudio del comportamiento humano, y por lo tanto invoca las causas de las cosas o las razones, los motivos que mueven a los agentes humanos, en este caso los agentes económicos. La economía se diferencia de la sociología, por ejemplo, o de la ciencia política, porque logra formular teorías deductivas rigurosas sobre las acciones humanas, y esto no ocurre con otras ciencias que se ocupan del comportamiento. Entonces, cuando hablamos de que la epistemología es el fundamento del conocimiento, nos va a ayudar a la construcción del conocimiento porque nos establece los principios para examinar la realidad, nos va a permitir abordar desde el enfoque nociológico del empirismo, va a fundamentar la investigación porque vamos a permitir determinar el origen del conocimiento a partir de la experiencia, es decir, desde el empirismo vamos a poder examinar la realidad y poder ver cuáles son esas evidencias que sustentan a la teoría. Y los principios para la realidad, pues la epistemología va a proporcionar esos principios teóricos para comprender la realidad, y eso es lo que va a guiar la investigación para poder tener una comprensión profunda del problema. En el caso de la metodología, entendida como la guía del conocimiento científico o como la guía para la investigación, tenemos que tener claro que en los manuales de metodología no incorporan esta relación de la metodología con la epistemología como una relación importante para la investigación. Pero nosotros insistimos en ello, y yo quiero insistir en ello, porque la epistemología, al establecer esos fundamentos de la construcción del conocimiento, va a dar, como dijimos anteriormente, las bases para poder, o las bases teóricas para poder comprender el problema que se está estudiando. Así, la metodología a utilizar, y también porque la metodología que se va a utilizar en la mayoría de las tesis doctorales es la metodología o el método inductivo experimental, porque es decir, que a través de la observación de los hechos se infiere un enunciado que explica el hecho, cómo se produce o cómo se comporta en la realidad. Por su parte, el método deductivo, es decir, partiendo de la razón, es decir, se considera la razón la base del conocimiento, y a partir de allí se elabora una propuesta general para comprender el problema que se está estudiando. Y el método hipotético deductivo, que pudiera reconocérsele a Karl Popper, que es el que revalorizó ese método, porque va a establecer cuáles son las bases de ese conocimiento y la forma como se va a abordar el problema de estudio, porque va a proporcionar las bases ontológicas de la investigación. Esto nos va a conducir a conocer cuáles son esas alternativas para formular el problema, y nos conseguimos con tres alternativas o enfoques. El enfoque fenomenológico causal, la teoría del sistema, y el enfoque histórico. El enfoque fenomenológico causal, es decir, el problema de investigación se va a abordar como variable, a la cual le va a anteceder otra variable en el tiempo y en el espacio. Se trata de un enfoque también conocido con el nombre de encadenamiento causal o de comportamiento de ese problema de investigación. Por su parte, la teoría del sistema, es decir, trata de ubicar el problema en un sistema determinado, como por ejemplo en un contexto social, y se analiza cómo ese contexto social influye en el problema que se está abordando en el caso específico de una tesis doctoral. Y en el caso del enfoque histórico, cuando se aborda el problema desde el punto de vista histórico, es decir, establecer el origen, la raíz histórica del problema. Este método intenta
ubicar el problema en un contexto histórico. ¿Cuándo aparece ese problema? ¿Qué factores están incidiendo en la aparición de ese problema? Para hacerle seguimiento hasta la época actual, si ese es el objetivo a alcanzar en la tesis doctoral. De tal modo que para la historia había que utilizar el método documental para recurrir a otras disciplinas como la antropología o la etnología que puedan dar razón del pasado para abordar el problema. En este sentido, como el tema central de esta clase es esa relación entre epistemología y la metodología, cuál es la importancia para la investigación y en el caso concreto para el diseño de una tesis doctoral, es necesario comprender cómo ha sido esa epistemología y metodología desde el siglo XX. Cómo la metodología de investigación como una disciplina que va a establecer normas para la correcta aplicación del método científico, cuáles serían, nos permitiría también determinar cuáles serán, para poder determinar cuáles son esas normas y cómo se va a aplicar el método científico, va a depender del tipo de investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa, exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativas. Es decir, la metodología de la investigación no estudia el método científico desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico. De allí que siempre se intente en los procesos de enseñanza a nivel superior o a niveles de estudios de cuarto nivel como el que estamos nosotros, lo que se intenta es comprender cómo se hace una investigación científica y que esa orientación de esa investigación científica es netamente normativa. Y eso en el siglo XX, en el marco de las nuevas ciencias sociales, cuando tratamos de analizar esa relación entre epistemología y metodología, se plantearon dos direcciones diferentes. Por un lado se diversificaron los intereses epistemológicos y por el otro se contribuyó a estimular el estudio de las técnicas de investigación en ese nuevo ámbito social. Y en la evolución de las ciencias sociales que nacieron en ese siglo pasado, en el siglo XX, promovió, entre otras cosas, la idea de la existencia de una determinación social en la producción humana. Esta noción no tardó en trasladarse a la ciencia, ¿no? Entonces se inició así una diversificación de los intereses epistemológicos al tomarse conciencia sobre que la ciencia no era ni única ni fundamentalmente un método, sino que era un producto histórico y social. Y es decir, por ejemplo, Kuhn lo consideraba así, es un producto histórico y social. Piaget lo consideraba que era un producto, una génesis psicológica y que era posiblemente psicoanalizable. Y hasta el conocimiento, todo ello hizo pues, que la rama metodológica y epistemológica perdiera pues, de alguna manera es decir, que quedara solamente que se estudiara como se había abordado en otro momento, como un fundamento lógico del método científico, pero todo eso cambió por los cambios y las transformaciones de la realidad, de los diferentes factores sociales en esa producción científica, cuestionando pues esa idea de que la ciencia era única y fundamentalmente metodológica. Entonces, de lo que se trata en este sentido es de destacar que en el siglo XX, cuando lo social fue determinante
para la ciencia, pues se revalorizó el papel de la epistemología y de la metodología. Entonces, en este sentido, pudiéramos hablar de unas semejanzas y diferencias entre la epistemología y la metodología. Siempre, en cuanto a las semejanzas, siempre se reconoce que la epistemología y la metodología comparten un mismo objeto de estudio. También la epistemología como la metodología estudian por igual la ciencia, porque considerada la ciencia como un saber fundado o episteme, y dado que procede a través de un método. Y en cuanto a las diferencias, pues se pueden destacar dos diferencias. La epistemología es más crítica y más cuestionadora, mientras que el ejercicio de una reflexión epistemológica implica subordinar el uso de las técnicas de investigación a las condiciones y a los límites de su validez. La metodología, en cambio, es más bien más dogmática, pues se limita a describir y analizar ciertos procedimientos ya consagrados, como por ejemplo los diferentes tipos de diseños experimentales o los diferentes tipos de tratamientos estadísticos de los resultados, por ejemplo, y eventualmente diseñar nuevos procedimientos para adaptarlos a cada caso, pues, a cada problema que se esté investigando. Otra de las diferencias es que la epistemología es un saber más teórico y la metodología es un saber más práctico. Con la expresión más teórico se quiere indicar que intenta llegar a los fundamentos mismos de la ciencia, a sus bases lógicas y a sus determinaciones históricas, sociales o psíquicas. Entonces, todavía hoy pueden surgir preguntas si hoy en la actualidad se pudiera separar a la epistemología de la metodología. Los libros, siempre insisto en ello, que en los libros de texto o las mismas asignaturas que se están impartiendo en las universidades, insiste en establecer una relación entre ambas. En este caso, lo peligroso siempre va a residir en que se aíslen las unas de las otras, impidiendo que se retroalimenten, ¿no? Entonces, por eso, establecer esa relación entre la epistemología y la metodología, podemos destacar estos elementos. Mientras la epistemología aborda los fundamentos del conocimiento, la metodología abordaría la aplicación de los métodos. La epistemología aborda los principios para la realidad, mientras que la metodología se encarga de la utilización de las técnicas de investigación, y el último aspecto sería que la epistemología es un cuestionamiento crítico, siempre constante, de la teoría, mientras que la metodología son procedimientos establecidos, ¿no? Entonces, es necesario, pues, que se establezca una relación entre la epistemología y la metodología. En el caso concreto, cuando se está diseñando una tesis doctoral, es necesario que esa relación esté presente, que es necesario que esa teoría de la cual estamos partiendo para formular un problema, y a través del uso de esa metodología y esos procedimientos establecidos, esas técnicas de investigación, esa aplicación de los métodos, nos ayuden a poder precisar los fundamentos del conocimiento, poder examinar la realidad y hacer un cuestionamiento crítico de la teoría que examina esa realidad. Entonces, esta clase, pues, en líneas generales, como dijimos al principio, intenta establecer como primordial esa relación entre epistemología y metodología. ¿Por qué es importante, le damos esa importancia a la interacción entre ambas?
porque separar la epistemología y la metodología pudiera impedir una mutua retroalimentación enriquecedora de los resultados de una investigación. Por eso la interacción es esencial entre ambas, porque le da solidez y significancia a la investigación. Y el enriquecimiento es mutuo, porque la epistemología y la metodología se complementan y se enriquecen porque lleva o conduce a una comprensión más profunda de la investigación. Entonces, bueno, con esta primera clase esperamos que queden claros en esos lineamientos generales, metodológicos, principios epistemológicos y metodológicos que nos van a orientar para obtener o lograr estructurar, diseñar y obtener unos buenos resultados en una tesis doctoral.